Bienvenidos a Relatos Inevitables. Es octubre y las historias de miedo no pueden parar. Esperamos que todos se encuentren bien en casa y gozando de buena salud. Los invitamos a que se suscriban a este canal y lo compartan. Además de dejar su me gusta en YouTube, eso nos ayudaría bastante. Sin más por el momento, comenzamos. Creo que me persiguen los duendes. Historia compartida por Julieta. Empiezo contando que cuando tenía alrededor de 8 años, vivía en el Estado de México. Cabe mencionar que la casa era relativamente nueva, pues mis papás la habían comprado a una constructora que había quebrado. Y bueno, necesitaban con urgencia liquidez, así que la estaban rematando. No se la pensaron demasiado y lograron reunir el dinero necesario. La casa era de 3 pisos, constaba de planta baja, primer piso y segundo piso. Éramos en total 4 hermanas. Yo tenía 8 años, la hermana que me seguía tenía 10 y 2 hermanas grandes que una ya iba en prepa y la otra en universidad. Y bueno, pasaron los días y poco a poco empezamos a acoplarnos a aquella casa. La verdad, era muy bonita. Con el pasar de los días empezamos a notar que mi hermana estaba un poco rara. Mi hermana, la que me seguía a mí, la que tenía 10 años. Actuaba de manera distinta. Nunca antes había tenido ese comportamiento. Mis papás recuerdo que varias veces hablaron con ella. Le preguntaban que si todo estaba bien. Pensaban ellos que quizás estaba triste por haber cambiado de casa. La notaban rara. En ocasiones la mirábamos atenta a puntos diferentes de la casa, como viendo algo muy interesante, como para quedarse varios segundos pegada viendo algo que nosotros no podíamos ver. No sabíamos qué era. Ya que varias veces que la notábamos así, nosotros buscábamos con la mirada dar al punto que ella veía, pero no veíamos nada. Realmente era muy raro todo. Le preguntamos qué pasaba, si acaso se sentía un poco mal por algo. Ella nos decía a mi mamá y a mí, en la escalera, veía sombras pequeñas así como de niños, lo cual nosotras no creíamos. Siempre tuvimos idea de que quizás tenía amigos imaginarios. Nuestras hermanas mayores le decían de cosas como que ya no dijera tonterías, que cómo es posible que iba a ver sombras si realmente no veía nada, que a lo mejor estaba viendo mucha tele o que andaba asustada por ver alguna película de miedo. Nosotros no estábamos preparadas para vivir lo que una noche experimentaríamos. Allí todo cambiaría. Una noche nos tocaría ver eso que tanto tiempo mi hermana llevaba viendo. Esa vez nos quedamos viendo SmackDown. A quienes no saben qué es, bueno, es un programa de televisión en el que transmiten lucha libre, pero de la americana. Yo estaba en la sala, veía la tele y mi hermana estaba en la cocina, cenando y haciendo su tarea. Después de un rato y ya que había terminado la lucha libre, me levanté del sillón para ir a apagar la tele. Ella, que estaba sentada en la mesa atrás en la cocina, me habló. Yo la verdad ni volteé mucho a verla. Solamente le respondí, ¿qué pasó? Mientras me tallaba los ojos ya por el sueño. Caminé hacia ella. Cuando me acerqué, ella no me dijo nada. Solamente veía de manera fija hacia aquella pared en la que siempre se quedaba viendo un buen rato. Yo giré mi cabeza y grande fue mi sorpresa cuando fijé mi atención ahí, en la pared. Y sí, un frío me entumió la espalda. Me hizo sentir un dolor tan grande en el pecho y sentí que mi cabeza me quería explotar, porque habían siluetas de niños, así como jugando. Incluso puedo asegurarles que se movían. Esas malditas sombras se estaban moviendo. Me acerqué, cautelosa y con paso lento pero seguro, hacia la pared. Levanté mi mano y la toqué. Me di cuenta que no me sentía nada raro. Las luces de la planta baja estaban todas parpadeando. La tele se había encendido de repente. La única luz que estaba bien era la del pasillo del primer piso, que alcanzábamos a verla por las escaleras. De ahí en fuera, toda la planta baja tenía luces que estaban parpadeando. Después de eso, volví a mirar la pared y ya no había nada más. Esos niños que había visto, o bueno, sus sombras,
ya no estaban ahí. Nos quedamos mirando a los ojos, mi hermana y yo, sin lograr entender qué es lo que pasaba. Y de pronto, en un momento, reaccionamos. Subimos corriendo al cuarto de mi mamá. Le contamos, pero obviamente no nos creyó. Al día de hoy tengo 23 años y recuerdo perfectamente ese día. La verdad, me gustan mucho estos temas. Soy un amante de lo paranormal y de leer historias de miedo. Por eso es que veo videos de esto mismo, de misterio, historias de terror, de todo tipo de temas paranormales. Y bueno, un día de estos, en una ocasión me salió un video donde explicaban que los duendes o chaneques se presentan en esta forma para atraer a los niños y llevárselos con ellos. El punto es que actualmente vivimos en Guanajuato. Nos mudamos. Mi papá vendió la casa anterior y él construyó esta casa en la que vivimos actualmente. La casa es nueva. Tiene recién un año a lo mucho de que se construyó. Y muchas veces siento presencias. Y logro ver de reojo pasar sombras. Últimamente mis cosas se me pierden con mucha facilidad. Aún estando segura de dónde las dejé, mis lentes de sol, que de repente los tenía junto a mi bolsa y una chamarra, mi papá está seguro que los vio pero ya nunca aparecieron. La misma historia con mis audífonos. Una gorra que siempre tenía en mi perchero no la usaba, pero justo esta semana que la quería no está. Un dinero que guardo tampoco apareció por ningún lado. Incluso se me ha perdido ropa. He leído en foros que si hablas con estos seres, si es que son duendes, puedes pedirle favores, pero la verdad me da mucho miedo. No sé qué hacer, ya que aunque no me han hecho daño, temo porque algún día sí lo hagan. Realmente no es bonito sentir que están viviendo criaturas en tu casa. Creí que con la mudanza nos libraríamos de ellos, pero parece que no. Parece que esas cosas nos siguieron. Y aún, en esta casa, siguen presentes. ¿Un poltergeist o un doble? ¿Qué tal? Mi nombre es Erika y vengo a contarles una experiencia que tuvimos en casa mi mamá y yo. Una mañana de un sábado, lo recuerdo muy bien, mi mamá y yo estábamos acostadas en su habitación. Teníamos la tele prendida y las dos estábamos viendo nuestros celulares. También tengo una hermana menor, por cierto, pero ella estaba en su cuarto. Y bueno, mi papá estaba en su trabajo. Ahí estábamos y todo andaba tranquilo. Mi hermana fue al cuarto de mi mamá, donde estábamos nosotras, para avisarnos que saldría de la casa. Mi mamá le comentó que aprovechando su salida podría pasar al supermercado a comprar un par de cosas para la comida. Ella dijo que sí. El súper estaba un poco lejos de mi casa. Mi hermana accedió, dijo que sí, tomó el dinero y se fue. Habrá pasado una hora y media quizás, desde que se fue al supermercado. Y nosotras seguíamos ahí acostadas. Seguíamos con los celulares y viendo la televisión. De pronto, veo por el rabillo del ojo a una sombra que cruza, pasando por el pasillo rápidamente. Para esto debo de decir que el cuarto de mi mamá conecta con un pasillo que lleva a la cocina y al patio. Entonces, recuerdo bien, miro a mi mamá y le digo que ya había llegado Karen, mi hermana. Ella me dijo que fuera a ver qué pasaba. Había sido raro. Digo, pasó de largo y ni siquiera saludó. Antes de bajarme de la cama, yo le pregunté a mi mamá si es que ella también la había visto. Ella solo me miró a los ojos y me dijo que sí, que fuera a preguntarle qué le pasaba. Y de hecho, apenas me dijo esto, ella en voz alta le gritó: ¡Karen! Del fondo de la casa solo se escuchó un ¡Mande, mamá! Mi mamá andaba mala de una pierna, así que me dijo que fuera a revisar. La escuchaba rara. Me puse las chancletas y salí de la habitación. Me dirigí hacia el fondo del pasillo. Revisé la cocina y no había nadie. Vi el patio, pero tampoco. Así que no tuve otra opción que dirigirme hacia la puerta de la entrada y revisarla. Mi sorpresa sería grande cuando me di cuenta que seguía cerrada. Yo pensé en ese momento que nos estaba jugando una broma, así que empecé a buscarle. Quizás ella estaba escondida. La busqué en el patio, la busqué en la casa, en los demás cuartos, de hecho hasta en la azotea,
pero no había nadie. Únicamente estábamos mi mamá y yo. Yo fui al cuarto de mi mamá y le dije que no era nadie, que Karen no estaba. Ella y yo nos quedamos como en shock. Realmente no entendíamos qué pasaba, porque claramente vimos a alguien asomándose por el pasillo. Y al saber que la había buscado y no estaba ahí en la casa, ¿qué pudo haber sido? Además, alguien desde el fondo del pasillo nos había contestado. Realmente nada tenía sentido. Mi mamá solamente se me quedó viendo y no sabíamos qué pensar. Ambos habíamos escuchado lo mismo. No sabíamos qué es lo que estaba pasando. Una media hora después llegaría mi hermana. Y bueno, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Mi mamá casi se desvaneció y a los días mi papá llevó a un sacerdote a bendecir la casa. Él nos recomendó que pusiéramos crucifijos en las habitaciones y además nos dio una botella de agua bendita. Las voces de mi casa. Hola gente, además de escribir esta historia para compartírselas, también me gustaría saber si a alguien de ustedes les ha pasado algo parecido. Desde chico me pasa algo muy curioso, o bueno, más que curioso, extraño. Cuando estoy solo en casa, y esto debo de decir que sucede muy a menudo, ya que los trabajos de mis papás les exigen más de 8 horas diarias, empiezo a escuchar que me llaman desde la planta de abajo, si es que estoy arriba. O si estoy abajo, los llamados son desde la planta de arriba. Sí, suena un poquito raro o demasiado raro, no sé. Pero los domingos en que mis papás se levantan tarde y yo bajo a ver la tele mientras desayuno, ya me ha tocado escuchar que me llaman desde arriba. Dejo mi plato de cereal y subo pensando que mis papás me están llamando, porque además, debo decir, suena muy parecido a la voz de mi papá. Entro al cuarto y me doy cuenta que están todavía dormidos. Yo salgo de la habitación pensando que quizás había dicho algo mientras soñaba o que había estado hablando dormido. Además, en días en que mis papás no estaban y que estaba yo solo, también me tocaba escuchar que me llamaban desde abajo mientras estaba en mi habitación haciendo mis tareas. Bajaba pensando que ya habían llegado mis papás y me daba cuenta que aún no regresaban, que seguía solo y que, bueno, ese llamado había salido de quién sabe dónde. Entonces prefería subir a mi habitación corriendo y hacer la tarea con la música puesta. Esto de las voces me daba miedo, sí, la verdad, y no poca, mucha. Pero considerándolo en la actualidad y tomándole el peso que de verdad tenía, la verdad que fue muy valiente para enfrentar todo esto. En una ocasión recuerdo, a mis papás les platiqué que me parecían escuchar voces y cosas así, pero ellos me dijeron que ya no había tanta tele y que no había nada raro con la casa. A partir de ahí sabía que cualquier comentario que hiciera jamás me lo creerían, y la verdad preferí encerrarme en mí mismo y aguantar todo esto yo solo. Debo decir que cuando estaba en la primaria y posteriormente en la secundaria, me pasaba mucho todo este tipo de situaciones, de escuchar cosas. Dejó de suceder un tiempo, pero ahora volvió, y volvió incrementado. Debo comentar que actualmente estoy en la universidad. Esto que les platiqué forma parte de mi pasado. Lo más reciente fue que un día, cuando regresaba de la casa de mi novia, como venía un tanto apurado la verdad, no me fijé si había alguien en casa o no. Me andaba mucho del baño. Cuando entramos a la casa tenemos la maña o costumbre de decir, ya vine. Y lo dije, realmente sin pensarlo. Y claramente escuché al fondo de la casa un débil, pero entendible Ok. de mis papás, desde la planta de arriba. Yo entré al baño y luego de unos 10 minutos, cuando salí del baño escuché el cancel de la puerta que se abría, lo que me asustó mucho, ya que pensé que quizás mis perritas lo habían abierto para salirse. Ahí me topé con mis papás y caí en cuenta de que lo que me había contestado en la casa no eran ellos, ya que mis papás recién estaban llegando a casa. No sé si a alguien le haya pasado algo similar.
A mí lo que me gustaría es poder hablar con gente que le hayan pasado cosas similares a las mías.